El viernes y sábado, oración en este lugar de 6 a 7 de la mañana, y el domingo, la fiesta de las primicias. Entonces vamos con la palabra. Quiero invitarlos que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, y vamos a leer los versículos 3 al 9. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Jesucristo, el Señor Jesús, les estaba hablando a un buen grupo de personas, incluidos sus discípulos, y por eso dice la palabra, les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Les dijo: escuchen, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en la tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos más por semilla, otras 60 y otras 30. Oigan bien lo que les digo, amén y amén. Hoy quiero que veamos algo sobre la palabra que he titulado Los 4 terrenos del alma. Los 4 terrenos del alma. Casi le pongo los caminos de la vida, pero dije, ¿qué tal que se me pongan a cantar los caminos de la vida? No, dejémoslo así, los 4 terrenos del alma. Y cuando un labrador quiere tener una buena cosecha que le deje buenas ganancias, debe dedicar buena parte de su tiempo y de sus recursos para preparar el terreno. Amén. Acondicionarlo y así acondicionarlo al propósito que desea. ¿Cuál es el propósito que tiene? Tener una buena cosecha y que le produzca buenos rendimientos económicos, que le produzca también para el sustento propio y de las personas que puedan estar a cargo de él. Y la preparación de la tierra es quizá lo que requiere mayor esfuerzo de parte del labrador o de parte del agricultor o del que va a sembrar. Se necesita, como decía, recursos, tiempo, trabajo extenuante y muchas veces ayuda de otras personas. Yo recuerdo unos amigos y hermanos en la fe que tenían una finca y los invitaron una vez a sembrar. Y también recuerdo que uno pasa por los campos, y aquí en Boyacá es hermoso ver eso, y ve las personas en los sembrados allá agachadas o con alguna herramienta, y las ve uno trabajando y se ve tan bonito y tan agradable, tanto que mi esposa a veces dice: uy, tan rico tener una finca para sembrar y
y ella sueña con producir incluso alimento para toda la iglesia y muchas cosas. Amén. Pero entonces a veces lo que uno no ve es el sudor, el desgaste que están sufriendo las personas. Y cuando nuestros amigos nos invitaron a su finca, que iban a sembrar maíz, arveja, creo, frijol, bueno, eran como 3 o 4 cosas, los frijoles estos grandes, el frijol, ¿qué? El maní boyacense, ¿qué dicen? Las habas, eso se conoce hasta por allá en mi tierra, en el Caquetá y en el Huila. Cuando se dice el maní boyacense, el mundo, la gente de una vez dice las habas. Eso ya está patentado. Entonces íbamos a sembrar eso. Y uy, qué rico, íbamos todos felices, contentos. Y cuando llegamos allá y empezamos eso con ese arranque, entusiasmo, uy, pero como a la media hora ya ya parecíamos ancianitos, en serio, nos dolía todo. Y entonces uno no ve ese esfuerzo que hace el agricultor, que hace el labrador. Y saben que sembrar y todo el trabajo de preparar la tierra para poderla sembrar y poder producir una buena cosecha requiere demasiado esfuerzo, requiere recursos y requiere paciencia, demasiada paciencia. Y Dios nos creó como un terreno que debe ser labrado, que debemos ser labrados. Fuimos hechos de polvo. La palabra dice allá en el principio, en el libro de Génesis, dice que el Señor nos hizo de polvo, nos hizo de tierra, de barro. Eso quiere decir que somos como un terreno que necesita ser preparado, que a ese polvo con el que nos hizo, a ese barro con el que nos hizo, le sopló aliento de vida. Pero nosotros debemos esforzarnos para labrar ese terreno que somos, ese terreno que creó. En un principio otros nos ayudan, requerimos la atención y el cuidado de unos progenitores o de unos padres o de unas personas adultas para que nos cuiden y nos ayuden a labrar ese terreno y nos ayuden a crecer, a formarnos, a desarrollarnos. Pero luego nos corresponde también a nosotros seguir haciendo ese trabajo. Y debemos, como ese terreno, ser acondicionados para dar buen fruto. Pero algo que les adelanto es que todos nosotros, todos los seres humanos, fuimos creados para dar buen fruto. Pero como vemos, no todos dan buen fruto, ¿cierto? No todos dan buen fruto, pero Dios sí nos creó a todos para que diéramos buen fruto. Y en el capítulo 13 de Mateo que acabamos de leer y que tiene también pasajes paralelos en Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8, hablan del mismo labrador. El Señor cuenta una historia de un labrador que salió a hacer su trabajo. ¿Cuál es? Sembrar. Amén. Sembrar. Pero se encontró con 4 clases de terreno. Y saben que en nosotros realmente lo que más requiere trabajo es labrar nuestra alma. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu fue el que puso Dios en cada cuerpo para que tuviera vida. Amén.
El cuerpo es esto que se ve, es este cascarón. Y el alma somos nosotros mismos, pero que no se ve. Y en el alma está pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad. Todo eso hace parte del alma, y esa parte de nosotros es la que debe ser labrada y es la que requiere mayor esfuerzo, porque realmente nuestra alma es la que sale influyendo mayormente tanto en el espíritu como en el cuerpo. Si nosotros logramos labrar nuestra alma, entonces logramos ganar o tener una victoria sobre nuestro cuerpo. Recordemos que nuestro espíritu siempre está dispuesto a que busquemos a Dios, para que hagamos las cosas bien y demos buen fruto. Amén. Pero dice la palabra que la carne es débil. Pero ¿quién gobierna la carne? El alma. Nuestra alma gobierna la carne, y por eso es necesario que esa alma, ese terreno que es nuestra alma, sea labrada, sea preparada, sea tratada, sea acondicionada para lo que Dios requiere de nosotros, para que alcancemos los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el terreno representa nuestra vida. Amén. Y cada clase de terreno, la condición en que se puede encontrar cada una de nuestras almas. La tierra o el terreno es el mismo. Recordemos, para todos nosotros, recordemos que Dios a todos nos hizo del mismo material, del mismo barro, de la misma tierra. Amén. Dice la palabra que tomó polvo de la tierra, y de ahí nos desprendemos todos nosotros. Entonces el terreno es el mismo. Lo que cambia es la condición del terreno. Y si vamos a cómo nacemos, realmente todos nacemos igual. Todos venimos de una simiente, de un varón, y concebidos en el vientre de una mujer. Y sea de un parto natural o sea por cesárea, nacemos igual, provenientes de un hombre y una mujer que fueron hechos de barro. Entonces, hay tierra adecuada para la siembra y hay tierra que no está adecuada para la siembra. Y en el caso nuestro, la semilla que debe ser sembrada es la palabra de Dios. Miren, para que la tierra produzca fruto hay que sembrar una semilla, ¿cierto? Pero se siembra la semilla del fruto que queremos obtener, ¿cierto? Si queremos naranjas, sembramos naranjas. Si queremos limones, sembramos semilla de limones, y así sucesivamente. Mangos, pues mangos. Si cebollas, pues tiene que ser una semilla de cebolla, y bueno, así definitivamente. Pero en este terreno que somos nosotros y que es nuestra alma, solo necesitamos una semilla, y es la misma, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios da o produce todos los frutos necesarios en nuestra vida. Todos los frutos necesarios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
todas esas cosas las produce en nosotros por su Espíritu la palabra de Dios. Y esa es la semilla que necesitamos. Ella produce todos los frutos en nosotros. A veces decimos, si queremos amor, tenemos que sembrar amor. Amén. Pero ¿saben qué es lo que produce amor en nosotros? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce realmente paciencia? Cuando las cosas o los frutos que nosotros producimos no vienen de la semilla de la palabra de Dios, las cosas son pasajeras y son demasiado imperfectas, y como alguien dijo por ahí, son vanas. Es verdad. El fruto que permanece es el que produce la palabra de Dios en nosotros. Démonos cuenta que sin la palabra de Dios, el fruto que se produce es un fruto egoísta, es un fruto mundano, es un fruto que busca lo suyo propio, que busca rendimientos pero para sí mismo, no para favorecer a nadie. Entonces, ¿qué importancia tiene de que esa semilla, que es la palabra de Dios, caiga en buena tierra en cada uno de nosotros? Y así como en el ámbito natural se requiere esfuerzo, en este ámbito espiritual que estamos hablando, también se requiere mucho esfuerzo. En el ámbito espiritual, el terreno de nuestra alma, para que produzca buenos frutos, esa semilla de la palabra, también se requieren muchos esfuerzos de parte de nosotros. Y de acuerdo a la condición en que se encuentra en nuestra alma, de acuerdo a la condición en que se encuentra el terreno de nuestra alma, requiere más, mucho más o menor esfuerzo. Vamos a mirar, según lo que acabamos de leer, cuáles son esos 4 terrenos del alma, o esas 4 estaciones de nuestra alma, o 4 estados de nuestra alma, o de nuestra vida, podríamos decirlo. Primero, el camino. El camino. Ahí en el versículo 4 de Mateo 13 leemos: al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Vinieron las aves y se las comieron. El camino representa una vida centrada en el pasado. El camino representa una vida en esta parábola, amén. En esta parábola, en esta historia, en esta enseñanza del Señor, el camino representa una vida centrada ¿en qué? En el pasado, amén. En el pasado. Y vamos a leer la explicación que el Señor da también más adelante a este mismo pasaje. En Mateo capítulo 13, el versículo 19, dice el Señor: ¿qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, y viene el maligno y quita lo sembrado de ellos. El sembrador tira la semilla, ¿cierto? Y cae al camino. Y es muy probable que muchos de los que pasan por ese camino la pisoteen, la aplasten. Si quiere lograr germinar, al ser pisadas no las dejan crecer. Pero como dice la palabra, démonos cuenta que tiramos
pepitas, maíz o uno los tira a la calle en un parque y ¿qué llegan? Aves, incluidas las palomas. Amén. Igual es en el camino, se tiran, caen en el camino y las avecillas están muy, no sé si es que están muy pendientes o qué, pero uno tira el maicito algo y eso es rapidito que llegan a comerlas. Entonces les decía que una vida centrada en el pasado está representando el camino. El camino representa, ¿por qué les digo que una vida en el pasado? Porque representa el alma herida. El alma o la persona o la vida que tiene muchos recuerdos malos. Cosas de su pasado que por lo duras y difíciles no han podido olvidar. ¿Recuerdan la palabra el baúl de los recuerdos? Han guardado en un baúl solo las cosas duras que les han sucedido. Y es que muchas vidas de verdad casi que han vivido son solo cosas malas. Salen de una y les llega una peor. Y son esas personas, en otras palabras, abatidas, derrotadas por los golpes de la vida, que incluso todavía lo pueden estar viviendo. Alguien que no fue concebido por el amor de una pareja o el amor de unos padres, sino que fue producto de una violación, puede estar cargando mucho dolor. Alguien que desde niño fue abandonado por sus padres. Hay muchos niños que han sobrevivido incluso después de haber sido tirados a un basurero o dejados en una puerta de alguien. Y eso ha causado mucho dolor en ellos. El padre los abandonó estando pequeños, su madre tuvo que esforzarse demasiado, la vieron sufrir, la vieron llorar por culpa de esa persona que les abandonó. Que a propósito son cosas que no se tienen en cuenta cuando se piensa en una separación, cuando hay hijos. Porque si los psicólogos le dicen a las personas, no, usted tiene que pensar en su felicidad. Y eso es antibíblico. Porque si yo o Dios me ha usado para traer hijos al mundo, tengo que pensar también en el bienestar de esos hijos. O un padre o una madre que murió estando ellos muy pequeños y se llenaron de tristeza y se llenaron aún de rencor y de rabia. A veces
un papá, una mamá le ha dicho al hijo: nunca te abandonaré, nunca te dejaré, yo siempre voy a estar contigo, y resulta que vino una enfermedad, un accidente, cualquier cosa, y partieron, murieron, se fueron. Y entonces aún se enojan con ese padre y esa madre que ya no está. Ella me prometió que no me iba a abandonar, que no me iba a dejar, y mire. Y otros culpan a Dios. ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué se la llevé? Incluso niños, niñas pequeñitos que oran y ven a su papá enferma, a su mamá enferma, y adolescentes, jóvenes, y le oran a Dios para que los salve, y hasta tienen confianza en que se van a salvar, y se van definitivamente, se mueren, y no pasa eso. Eso deja heridas en el alma, eso deja dolor. Y esos son las personas que está representando el camino. Hay personas que son como ese camino, que la semilla que cae en él no la entienden, porque su corazón está endurecido por el maltrato de la vida o el maltrato de las personas. ¿Cómo van a entender cuando han vivido cosas como las que acabo de relatar, y que venga alguien y les diga: Dios te ama? A veces causa hasta más rabia en las personas. ¿Cómo me viene a decir que Dios me ama cuando me quitó a mi papá, cuando me quitó a mi mamá, cuando me arrebató lo que más quería, cuando me dejaron abandonado, tirado en un basurero, cuando mi mamá, después de ser violada, me tuvo y tuvo que sufrir, y la vi llorar de dolor, de tristeza? La vi como la humillaban. Buscando amor en unos brazos, en otros, y solo recibía desprecios y maltrato. ¿Cómo me vienen a hablar a mí de que Dios me ama? ¿O cómo me vienen a hablar a mí de que Dios es un padre bueno cuando han tenido un papá golpeador, maltratador, humillador, irresponsable? Y eso es lo que está representando, es lo que nos está hablando el Señor hoy. Entonces, estas personas no entienden cómo una palabra, como un sermón, como un simple consejo o la palabra de Dios puede ayudarle a calmar ese dolor. ¿Cómo puede ayudarle a perdonar ese maltrato, a perdonar esas heridas que le han abierto, y sanarlas? Y mucho menos, ¿cómo pretenden, dicen a veces las personas, que yo pueda amar cuando a mí nadie me ha amado, ni siquiera Dios? A veces se cree que nada puede cambiar esas circunstancias de haber sido pisoteado por la vida. Y por ese dolor y sufrimiento acumulado es que el enemigo roba, daña fácilmente la semilla de su palabra sembrada en ellos. Por eso es que cuando hay personas que a veces le vamos a hablar la palabra y de una vez nos rechazan,
Y no me hable de eso, no me hable de Dios, no me hable de religión. No siempre es porque tienen otra religión. Muchas veces es por esta clase de heridas que han sido abiertas en su corazón y en su alma por la misma vida. Ese es un terreno. ¿Cómo se llama? El camino. Amén. El camino. Segundo terreno. ¿Cómo se llama el título? Los 4 terrenos del alma. Segundo, terreno pedregoso, dice la palabra. Leamos los versículos 5 y 6 del capítulo 13 de Mateo. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. El terreno pedregoso vamos a ver primero la explicación que da el Señor en los versículos 20 y 21 de ese mismo capítulo 13. Adelantémonos un poco. Dice el Señor, explicando la parábola, dice: ¿qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. El terreno pedregoso, les compartía que el camino representa una vida centrada ¿en qué? En el pasado. Ahora, este terreno pedregoso representa una vida centrada en el presente. En el presente. Lo quiero escuchar de ustedes. ¿El terreno pedregoso representa qué? Una vida centrada en el presente. El terreno pedregoso representa a las personas que reciben la semilla de la palabra y la aceptan rápidamente, porque creen que así mismo de rápido toda su vida de desorden va a cambiar. ¿Han visto algo por ahí parecido? Les cuento que en mis inicios tenía una vida de desorden, mis hermanos, sobre todo con mi economía. No sabía gastar, no sabía ahorrar, no sabía cuidar la bendición que Dios me daba. Era muy mal administrador. De hecho, adquirí demasiadas deudas a pesar de que ganaba muy buen dinero. Pero como la prosperidad no depende de cuánto ganamos, más bien de cómo administramos y cuánto gastamos. Porque todos podemos ahorrar. Y esos ahorros, cuando crezcan, se pueden invertir. Y entonces, cuando yo llegué a los caminos del Señor, con todo este poco de problemas que me habían dejado las deudas y cosas y esto, yo pensé que eso era entrar. Me volví cristiano y como Dios es todopoderoso, y para completar como a la tercera o cuarta vez que iba a la iglesia, oí una predicación donde me dijeron que me iban a dar casa, carro y beca y mucho más. Yo dije:
wow, esto sí fue, eso yo ya me veía antes de fin de año, eso era como en noviembre, y yo ya me veía antes de fin de año, ya en camioneta, ya sin deudas, sin problemas, sin necesidades, y por allá en Hawái o no sé. Bueno, nunca he querido ir a Hawái, pero sí me veía en San Andrés, sí, por lo menos. Porque a San Andrés lo conocí hace muy poco y sí era uno de mis grandes deseos, más que cualquier otra parte del mundo, era conocer San Andrés. Y entonces crecemos mal. Estamos mal preparados para recibir la semilla de la palabra. Toda una vida de problemas, toda una vida de necesidades, sufrimientos, o toda una vida de desorden, y pretendemos que haciendo así, de la noche a la mañana, se vayan todos esos problemas y se vayan todas esas necesidades. El terreno pedregoso está representando personas con muchos problemas económicos, problemas de deudas, problemas laborales, relacionales, familiares, que les están generando mucha carga, mucho estrés, mucha angustia, ansiedad. Tienen muchos desórdenes en su vida que aún quieren ocultar. Yo recuerdo que estaba bien endeudado y me pregunté, ¿cómo está? No, muy bien. No, ¿y qué? ¿Y los negocios? No, los negocios súper, eso. Tengo ganas de abrir 4 joyerías más. Y realmente, mis hermanos, si vendiera todo lo que tenía, no me quedaba en dónde caer muerto. Después, si pagaba lo que debía. Entonces, malos hábitos, pecados que se quieren ocultar. Son personas que el terreno pedregoso representa, que quieren ocultar sus problemas matrimoniales, sus problemas económicos. Entonces, cuando llega la semilla de la palabra, y al ver que las cosas no eran mágicas, se desaniman y abandonan y se dan por vencidos. No, eso no. ¿Qué? ¿Por qué no volvió a la iglesia? No, eso no era para mí. No, en serio, eso no era para mí. De pronto, cuando oyó que la fornicación era pecado, eso no era para mí. El adulterio es pecado. Uy, me sacó el aire. Entonces, eso no era para mí. No entienden que todo buen propósito se logra con humildad y sacrificio. Con humildad y sacrificio. Tenemos que ser humildes para aceptar que nos hemos equivocado toda la vida y que hemos vivido toda la vida desagradando a Dios. Aún cuando creíamos que lo estábamos buscando y lo estábamos honrando y lo estábamos alabando, lo estábamos ofendiendo. En muchos de los casos. Y muchas veces estas personas se quedan esperando
que el pastor, que la iglesia o que el mismo Dios le arregle así sus problemas. ¿Por qué no volvió a la iglesia, hermano? No, es que le dije al pastor, le conté mis problemas y necesidades y no pudo hacer nada por mí. ¿Por qué no volvió? ¿Por qué no siguió en los caminos? ¿Por qué no siguió perseverando? No, es que le conté a la iglesia mi testimonio y nadie me ayudó. Le oré a Dios y le dije: Señor, necesito para mañana 100 millones de pesos y no me los mandó. Amén. Saben, hermanos, yo no tengo fórmulas mágicas. Yo oro por los enfermos con fe, mis hermanos. Y sí, muchos se han sanado, pero también muchos se han muerto, hermano. Yo no puedo pasar por encima de la voluntad de Dios. Y es más que la voluntad, la soberanía de Dios. Ni yo ni nadie. Por eso es que nuestra confianza debe estar completamente en Dios, y cuando estamos confiando plenamente en Dios es que vemos los mayores resultados y los mayores cambios en nuestra vida, mis hermanos. Pero casi siempre hay que dar un tiempo. Aleluya. Entonces, al no ser así como las personas estaban esperando, el enemigo ataca. El enemigo ataca. Sí le dije, ¿no? ¿Eso para qué va allá? ¿Eso para qué ora? ¿Eso para qué lee la Biblia? Todos los anhelos de cambio con los mismos problemas que venía cargando hacen morir la semilla de la palabra que había sido plantada, impidiendo la cosecha que cambiaría sus vidas. Amén. Necesitamos sacrificio. Tercer terreno del alma. No se preocupen que hoy a duras penas vamos a alcanzar la condición del terreno, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo. Pero en los siguientes mensajes vamos a ver cómo se prepara cada uno de estos terrenos para hacer buena tierra. Porque todos los terrenos pueden llegar a ser buena tierra. Que unos requieren más trabajo que otros, pero que todos los terrenos pueden llegar a ser buena tierra. Tercero, entre espinos. Va a tocar correr un poquito porque se está yendo el tiempo. Dice Mateo capítulo 13, versículo 7: otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. La explicación que el Señor da en Mateo 13, 22, que nos ayuda a seguir desarrollando el tema, dice: ¿qué significa la semilla que cae entre los espinos? Mateo 13, 22. Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelvan estériles. Este terreno entre espinos representa una vida centrada en el futuro. El camino era el pasado, amén. El pedregal, el terreno pedregoso, el presente, y ahora el Señor nos muestra una vida centrada en el
futuro a través de esta imagen de la semilla que cae entre espinos. La mayoría de las preocupaciones de la vida vienen porque hemos permitido que las cosas materiales y el dinero sea lo más importante en nuestra vida. De seguro que si lo más importante para nosotros fuera Dios, en verdad tendríamos muchísimas menos preocupaciones de las que tenemos. Pero como lo más importante son las cosas materiales, lo más importante es el dinero, entonces por eso es que nos llenamos de tantas preocupaciones. Porque ni la persona más rica de este mundo tiene para comprar todas las posesiones de esta tierra. Y saben que esa persona más rica es muy posible que esté defraudada, angustiada y triste porque no puede comprar todo. Porque ese es el corazón del hombre. Si nosotros, lo más probable es que si nosotros tuviésemos para comprarle todas las casas a todo el mundo, sus autos, sus bienes, sus empresas, sus negocios y hasta sus mujeres, se las compraríamos. Porque el corazón del hombre es perverso. Y nosotros somos lo que somos y tememos a Dios y buscamos hacer cosas buenas, es por esa semilla de la palabra de Dios que ha sido sembrada en nosotros. Miren, hermanos, en todas partes y en todo el mundo hay pecado, hay adulterio, hay fornicación, hay robos, homicidios, hay de todo, sea en el mundo, hasta incluida la iglesia. Hay ladrones, hay engañadores en todas partes. Pero algo que sí es una verdad, donde menos lo hay es en medio de la gente de fe, dentro de la iglesia. Mis hermanos, si dentro de la iglesia hay maldad, dentro del mundo sí que ni hablemos. Porque dentro de la iglesia, los que estamos en la iglesia somos personas que estamos luchando, trabajando, esforzándonos por ser cada día mejores. Y todo por amor y temor a nuestro Dios. Aleluya. Y saben que la mayoría de las personas no se dan cuenta que están esclavizadas por esa avaricia y están esclavizadas por ese amor al dinero. Tanto que muchos pierden la vida, pierden la salud buscando los bienes materiales y buscando el dinero. Para la persona que su alma está representada entre espinos, le es difícil que la semilla de la palabra de Dios pueda dar fruto, porque ella confía más en sus propias fuerzas que en las de Dios. Y muchos de ellos no es que no crean en Dios, sino que no le creen a Dios. ¿Por qué no busca de Dios? ¿Por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no lee la palabra? ¿Por qué no ora? No, es que no tengo tiempo. Yo soy un hombre, yo soy una mujer muy ocupada. Tengo miles de cosas que hacer. Otros dicen, tengo millones de cosas que hacer. Y uno les dice, bueno, enuméreme 10 y no llegan a veces ni a 5 ni a 3. Y le acaban de decir uno que tenían miles o millones de cosas que hacer. No tienen tiempo. Tengo que trabajar el domingo, tengo que trabajar 8 días a la semana. 366 días al año.
dice, oiga, yo no tengo sino 7 días a la semana y 365 días al año. Y es un afán. Y lo tremendo es, iglesia, que esta clase de personas dicen, cuando tenga la casa tal, ahí descanso. Tienen la casa tal y dicen, no, necesito ahora la finca, y tienen la finca, y no necesito el avión, y tienen el avión, y no necesito el cohete, y tienen el cohete, y se fueron para el infierno. Porque no les alcanzó la vida para lograr todo lo que pretendían y querían. Y empezaron queriendo un poquito más. Y no estoy en contra de que queramos cosas, claro, qué bueno tener posesiones, qué bueno tener dinero, qué bueno poder dar, poder compartir, poder disfrutar del fruto del trabajo, qué bueno poder divertirse, poder gozar, poder lograr muchas cosas, pero sin olvidar las prioridades. Nuestra prioridad es primero agradar a Dios, temer a Dios y hacer su voluntad, y no dejar que nada me domine, sino yo ser el amo y señor de todas las cosas. Amén. No dejar que el dinero y las cosas materiales me gobiernen, sino yo gobernarlas para administrarlas bien para el reino de Dios. Es por eso que nunca tienen tiempo para la palabra, y es por eso que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Y en cuarto lugar, ¿cuál sería? La tierra buena. Leamos Mateo capítulo 13, versículo 8. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos más por semilla, otras 60 y otras 30. ¿No es esa la cosecha que estamos esperando? Abundante, poderosa. Dice en Mateo el versículo 23, capítulo 13, en la explicación que nos da el Señor. ¿Y qué significa la semilla que cae en tierra buena? Esa semilla son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 60 y 30 veces más. Amén. Estoy en un dilema. No sé si terminar el mensaje ahí o si me regalan unos 5 minuticos más, y 5 nomás. Bueno, listo. Tierra buena. La tierra buena representa a las personas que reciben la palabra y la retienen. Pero antes les digo que el camino representa ¿qué? Una vida centrada ¿en dónde? En el pasado. Los pedregales, el terreno pedregoso, ¿qué representa? Una vida centrada en el presente. Amén. El entre espinos, ¿qué representa? Una vida centrada en el futuro. Y la tierra buena representa una vida centrada en Dios. Démosle un aplauso al Señor. Amén. La tierra buena representa a las personas que reciben y retienen la palabra,
la estudian y con humildad y sacrificio se esfuerzan por aplicarla en su diario vivir y con paciencia esperan el tiempo que sea necesario hasta alcanzar el propósito para el cual fue enviada esa palabra. Entonces, no me quiero alargar más, vamos a terminar con esto. Dentro de 8 días, Dios mediante, no continuamos con el tema, lo vamos a continuar dentro de 15 días, amén. Vamos, es un tema muy hermoso y de mucha edificación. Apenas hemos visto la clase de terrenos, la condición de los terrenos de nuestra alma, y considero que realmente lo más importante no lo hemos visto, que es cómo preparamos cada uno de esos terrenos para que se vuelvan tierra buena, porque todos los terrenos pueden ser tierra buena, amén. Entonces, vamos a terminar hoy con esto. Una vida centrada en Dios es la que puede decir, y lo vamos a repetir todos, pongámonos de pie y leemos esta palabra que está, si quieren, en las pantallas para que no, el Salmo 40, versículos 1, 2 y 3, vamos a leerlo. Entonces vamos, si quieren repítanlo después de mí, amén. Yo confié sinceramente en el Señor. Antes de seguir adelante, ¿quién puede decir esto? ¿Qué? Amén, lo acabé de decir. Los que tenemos una vida centrada en Dios, puede que aún no sea así, pero por fe lo vamos a creer y por fe entonces vamos a decir esto, amén. Entonces, yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración. El Señor me sacó del pozo de la destrucción. Me sacó del barro y del lodo. Me puso los pies en la roca, en la tierra firme, donde puedo andar con seguridad. Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará. Se llenará de confianza en Él. ¿Pueden creer esto? Démosle ese aplauso. Dios les continúe bendiciendo, iglesia. Dios no está muerto, Él vivo está.